Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a meternos con un concepto que usamos todos los días casi sin darnos cuenta, la empatía. Siempre decimos eso de ponerse en el lugar del otro, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué significa de verdad? Porque, bueno, la realidad es bastante más compleja y, la verdad, fascinante. Para esta exploración a fondo nos basamos en un artículo enciclopédico muy completo que recoge un montón de investigación. Y la idea es esa, desgranar qué es la empatía más allá de lo que parece a simple vista. Distingue de la simpatía o la compasión, conceptos parecidos pero no iguales. Y sobre todo nos meteremos con sus dos grandes caras. La afectiva, eso de sentir con el otro, y la cognitiva, la de entender al otro. Exploraremos cómo aparece en la infancia, qué le pasa a nuestro cerebro cuando empatizamos, si los animales también la tienen, y, muy importante, sus pros y sus contras. Porque la empatía, pues sí, también tiene su lado oscuro, o al menos complicado. Exacto. Pues venga, empecemos por ahí. Más allá de la frase hecha, ¿cómo se define la empatía de forma un poco más, formal? Y esa palabra empatía, ¿de dónde sale? La idea general, según la fuente, es eso, percibir, entender, sentir y responder a lo que vive otra persona. Pero deja muy claro que no hay una única definición que valga para todo. Incluso dice que algunas se contradicen. Claro, es que depende mucho de cómo definas primero qué es una emoción, ¿no? ¿Es algo del cuerpo, una sensación? ¿O implica también lo que creemos, lo que deseamos? Hay una definición que recoge la fuente que me parece bastante útil. Habla de comunicar un reconocimiento preciso del significado de lo que hace o siente el otro, y de forma que sea tolerable para esa persona. O sea, no es solo sentir o entender. No, es también saber comunicarlo bien, que al otro le sirva, digamos. Y lo del origen de la palabra, fíjate, tiene su miga. Sí, Empathy en inglés viene del griego empatheia, que significaba algo así como pasión física. Y parece que se adaptó de una palabra alemana Einfühlung, que es como sentir dentro. ajá. Pero lo más curioso es que en griego moderno, empateias puede significar prejuicio o incluso malicia. Anda, qué curioso el cambio, ¿verdad? Un buen ejemplo de cómo evolucionan las palabras. Totalmente. Y bueno, volviendo a las definiciones, es clave distinguirla de otros conceptos que a veces mezclamos. Sí, eso es importante. Por ejemplo, la compasión es más activa. Notas que alguien sufre y te sientes motivado a ayudar. Hay una acción implícita. Vale, La simpatía es más un sentir por el otro, preocupación, desear que esté mejor. Es como lo siento por ti. entendido. Luego está la lástima, que es sentir pena, a menudo con una cierta distancia, quizás sintiéndote un poco por encima. Ya. Y el contagio emocional, que es casi un reflejo, como pillar la emoción del otro, sin pensar. Pasa mucho con los bebés que lloran si oyen llorar a otro o en una multitud que se anima o se asusta junta. Es más básico, más automático. Y mencionan también la alexitimia, que esto es otra cosa. Es la dificultad para entender tus propias emociones, ¿no? Mientras que la empatía va de entender las de los demás. Exacto. No confundir. Una vez que tenemos esto un poco más claro, la gran división que hace la investigación es entre dos tipos principales. Y parece que son bastante independientes. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? La empatía afectiva y la empatía cognitiva. Afectiva y cognitiva. Vale. Independiente significa que puedes tener una y no la otra. O sea, ser un crack entendiendo a los demás pero no sentir nada. O al revés. Justo eso. La empatía afectiva, a veces llamada emocional, es la capacidad de sentir una emoción adecuada como respuesta a lo que le pasa al otro. Se basa mucho en ese contagio emocional que decíamos. Vale. Sentir con. Eso es. Y dentro de esta, pues podríamos hablar de la preocupación empática, que es esa simpatía o compasión, y del malestar personal. Malestar personal. Sí, esa sensación incómoda de ansiedad que te da ver sufrir a alguien. Es interesante porque los bebés lo tienen muy pronto, pero no saben qué hacer. Sobre los 2 años ya empiezan a intentar consolar. Eso sugiere que hay una evolución ahí. Entiendo. Esa es la afectiva. ¿Y la cognitiva? La empatía cognitiva es la habilidad de entender la perspectiva del otro, su estado mental, que piensa porque se siente así, pero sin necesidad de sentir tú lo mismo. A veces se le llama teoría de la mente o toma de perspectiva. Aquí la fuente metía un matiz importante sobre cómo medimos esto, ¿verdad?
que parece que no somos muy buenos diciendo cuánta empatía cognitiva tenemos. Sí, eso parece. Mencionan un metaanálisis de 2019 que, bueno, cuestiona bastante la validez de los cuestionarios, donde tú mismo dices cuánta empatía cognitiva tienes. Vaya, Parece que tendemos a pensar que entendemos a los demás mejor de lo que realmente lo hacemos. tiene sentido. Dentro de la cognitiva, la fuente distingue la toma de perspectiva, ponerse mentalmente en el lugar del otro, la fantasía, identificarse con personajes de ficción, que es curioso que se mida, Sí, curioso. y la empatía táctica o estratégica, que es usar esa comprensión para conseguir tus propios fines, que no siempre tienen por qué ser buenos, claro. Ya. Y también mencionan la regulación emocional, el freno, digamos. Fundamental, para poder empatizar sin que te desborde la emoción del otro. Si no, no eres útil ni para ti ni para nadie. Mm. Y más de pasada hablan de empatía conductual, lo que hacemos, social, entender grupos, e incluso ecológica, hacia la naturaleza. Y algo que se nos olvida, la capacidad de suprimir la empatía, que a veces es necesaria. Desde luego. Y dos respuestas concretas. La ira empática, enfadarte porque dañan a otro, y el malestar empático, sentir el dolor que crees que siente el otro. Uf, es un mapa complejo, ¿eh? Si los cuestionarios de autorreporte a veces fallan, ¿cómo se intenta medir algo así? Pues se intenta combinar varios métodos. Están esos cuestionarios, claro, como el IRI o el EQ, el cociente de empatía, pero hay que tomarlos con pinzas, sobre todo por lo que decíamos de la cognición. Y por lo del lenguaje, ¿no? Que mencionabas un estudio. Exacto, un estudio donde parecía que los universitarios eran menos empáticos que antes, pero quizás era porque las preguntas usaban expresiones que ya no se usaban. Claro, si te preguntan si algo te compunge, pues igual no sabes ni qué decir. ¿Qué más se usa entonces? Pues observación de la conducta, mirar las expresiones, el lenguaje corporal, también medidas fisiológicas, el ritmo cardíaco, la respuesta de la piel con sensores, Ajá. y medidas somáticas, como analizar microexpresiones faciales. Con niños se usan cosas adaptadas, claro, como juegos o analizar dibujos. ¿Y cómo surge esto en la vida? ¿Nacemos ya con ella o...? No exactamente con ella desarrollada, pero sí con las bases. Ya hemos dicho, los bebés tienen contagio emocional. A los 2 años intentan consolar. Sí. Al año ya parece que entienden que los demás hacen cosas con una intención. Y esa capacidad clave, la teoría de la mente, entender que otros tienen creencias distintas, incluso falsas, eso suele aparecer sobre los 4 años. El famoso test de la falsa creencia. Ese mismo. Y hay estudios muy interesantes con resonancia magnética funcional en niños. Ven que si observan a alguien haciéndose daño, se activan en su cerebro zonas parecidas a si el daño fuera suyo. Impresionante. ¿Y hay diferencias entre personas? ¿Lo del género que comentabas antes? Sí, hay diferencias individuales, claro. Ligadas a la personalidad, por ejemplo, la gente más amable suele puntuar más alto. Lo del género, pues es un tema con debate. De media, en algunos tests como el EQ, las mujeres puntúan algo más alto. Pero no está claro si es algo biológico, cultural o simplemente que se espera que las mujeres expresen más esas cosas. Entiendo. Una revisión de 2014 sí que apuntaba a posibles raíces biológicas, quizás por la evolución, el rol histórico como cuidadoras principales, o diferencias sutiles en el cerebro como en las neuronas espejo o ciertas ondas cerebrales como las N400. Pero vamos, que no hay un consenso total. ¿Y el entorno? ¿La crianza? ¿Se puede aprender a ser más empático? El entorno influye muchísimo. Un estilo de crianza que te anima a pensar en cómo se sienten los demás, a reflexionar sobre tus propios sentimientos. Eso ayuda a desarrollarla. Lógico. Y al revés, un daño cerebral, por ejemplo, puede afectarla mucho. Pero la buena noticia, y la fuente lo confirma, es que sí, parece que la empatía es una habilidad que se puede entrenar y mejorar. Bien. Y aquí llegamos a la parte del cerebro que a mí me parece fascinante. ¿Qué sabemos de lo que pasa ahí dentro cuando empatizamos? Es donde más se está investigando ahora, yo creo. Un concepto clave aquí son las neuronas espejo. ¿Ah, sí? He oído hablar de ellas. Son unas neuronas que se activan igual cuando haces tú una acción que cuando ves a otra persona hacerla. Y se piensa que son cruciales para esto de reflejar o simular internamente lo que le pasa al otro, sobre todo a nivel emocional. O sea, son la base de la empatía afectiva. Podrían ser una parte muy importante de la base. De hecho, se ve que la gente con más empatía afectiva suele tener más actividad en esas redes de neuronas espejo. ¿Y el cerebro distingue entre la afectiva y la cognitiva? ¿Usa partes distintas? Parece que sí,
porque hay redes neuronales en parte distintas. La empatía afectiva se relaciona más con zonas como la ínsula, que está muy conectada con sentir tu propio cuerpo, tus propias vísceras, digamos. Ajá. Y la cognitiva implica más a la corteza prefrontal, la parte más relacionada con planificar, pensar en abstracto. Hay un modelo, el de Preston y de Wall, que habla de un mecanismo percepción-acción. Ver al otro activa automáticamente tus propias representaciones de ese estado. Curioso. Y un detalle que a mí me llamó la atención. Parece que las redes del cerebro que usamos para pensar sobre personas, la cognición social, y las que usamos para pensar sobre objetos o cosas físicas, se inhiben entre ellas. ¿Cómo? ¿Que no podemos hacer las dos cosas bien a la vez? Algo así, como si al enfocarte mucho en cómo funciona un cacharro, te costara más pensar en qué siente la persona que lo usa, y viceversa. Curioso, ¿no? Desde luego. Oye, y volviendo a las neuronas espejo y todo esto, ¿somos los únicos animales con empatía? ¿O esto se ve en otros bichos? Pues todo indica que no somos los únicos. Se ven comportamientos que parecen muy empáticos en muchos otros animales, sobre todo en primates. Por ejemplo. Los bonobos, por ejemplo, se consuelan mucho con abrazos y contacto físico después de una pelea. Y los chimpancés también consuelan a los que han sido agredidos, sobre todo si son familiares o amigos. Qué bueno. Y fuera de los primates, ¿hay algo? Sí, sí. Hay estudios con roedores que muestran que sienten angustia si ven a un compañero de jaula sufrir y actúan para ayudarle. Pero, curiosamente, no si es un desconocido. Anda, mira. Los perros, que todos tenemos la experiencia, tienden a acercarse a los humanos si nos ven llorar, aunque ahí se debate si es algo innato o más bien aprendido por la convivencia con nosotros. Ya. E incluso en gallinas. Se ha visto que las gallinas madre muestran reacciones de estrés fisiológico si ven que sus polluelos están en una situación de peligro. Gallinas. Increíble. Parece que las raíces de esto son muy antiguas en la evolución. Y nosotros también empatizamos con animales, claro. Y parece que más cuanto más cercanos los vemos, ¿no? Evolutivamente o incluso por lo monos que nos parezcan. Sí, eso conecta con los sesgos que veremos luego. Pero antes, si la empatía es una capacidad, también puede fallar o estar alterada, y la fuente repasa varias condiciones donde esto pasa. La psicopatía, por ejemplo, ¿no? Que siempre se dice que los psicópatas no tienen empatía. Bueno, es más complicado. A menudo lo que parece que les falla es la empatía afectiva. No sienten el dolor o la alegría del otro. Pero la cognitiva, la de entender cómo funciona la mente del otro, esa puede estar intacta. O incluso muy desarrollada. Exacto, pueden ser muy buenos leyendo a la gente, precisamente para manipularla. La idea esa de que tienen como un interruptor para encenderla o apagarla a voluntad es controvertida y se discute. Algo parecido pasa con el narcisismo. ¿Y en otros trastornos? Pues los hallazgos son variados. En el trastorno límite de la personalidad, el TLP, algunos estudios dicen que falla la cognitiva, otros que la afectiva, otros que ambas, o que es muy inestable. Es un trastorno complejo. Ya. En la esquizofrenia sí suelen verse problemas en los dos tipos. En el trastorno bipolar, curiosamente, a veces, en fases estables, puede haber más empatía afectiva de lo normal. Qué curioso. Y en adolescentes con problemas de conducta graves, a veces las respuestas cerebrales son raras. Parece que se activan zonas de recompensa al ver el malestar ajeno, pero fallan las de autocontrol. Uf. ¿Y el autismo? ¿Qué es un tema? Delicado. Mucho. Históricamente se asoció directamente con falta de empatía, pero hoy, la visión es muchísimo más compleja y matizada. ¿En qué sentido? Pues se plantea, ¿es un problema real de empatía? ¿O se confunde a veces con la lexitimia, esa dificultad con las propias emociones, que puede darse a la vez? ¿O es un fallo en las neuronas espejo? La evidencia aquí no es nada concluyente. ¿O esa otra idea? O esa idea más reciente, la del problema de doble empatía, que dice que la dificultad de comprensión es mutua. A las personas no autistas les cuesta entender a las autistas y viceversa, porque procesan el mundo de forma diferente. La investigación aquí está, en plena ebullición. Es importante entonces no simplificar y aclarar algo que dice la fuente, eso que circula por Internet del trastorno por déficit de empatía, o EDD. Ah, sí. Que no es un diagnóstico real, ¿verdad? No está en los manuales oficiales como el DSM-5. Exacto. No es un diagnóstico clínico reconocido. Fue un término que alguien acuñó, pero sin validación científica detrás. Es importante tenerlo claro. Bien, pues hemos visto qué es,
cómo funciona, dónde puede fallar. Pero en general pensamos en la empatía como algo bueno, ¿no? Algo positivo. Nos conecta, nos ayuda a llevarnos bien, a cooperar. Sin duda, tiene unos beneficios enormes. Motiva a que ayudemos a los demás, fortalece las relaciones, es clave en el cuidado, en la crianza. Pero, como decíamos al principio, la fuente también dedica bastante espacio a explorar el otro lado. Las sombras, las complicaciones. Y algunas son, bueno, sorprendentes. A ver, ¿cuáles te han llamado más la atención? Pues mira, una muy llamativa. La relación entre empatía y violencia. Va en contra de lo que solemos pensar, pero varios estudios que cita la fuente indican que la correlación entre tener poca empatía y ser violento es prácticamente cero. Pero ¿cómo puede ser? Siempre se dice que la gente violenta lo es porque no tiene empatía. Pues sí, choca mucho. Pero la evidencia parece apuntar a que otros factores, como la falta de autocontrol, son mucho mejores predictores de la violencia que la falta de empatía por sí sola. Esto desmonta un mito importante. Bastante. Otro aspecto interesante, el poder. Parece que tener más poder, ya sea social o político, tiende a reducir la empatía de las personas. Vaya, Y luego están los sesgos. La empatía no es ciega ni justa. sesgos. ¿En qué sentido? ¿Cómo que no es justa? Pues porque no la sentimos igual por todo el mundo. Tendemos a empatizar mucho más con la gente que percibimos como similar a nosotros, de nuestro grupo, nuestra cultura, nuestro equipo. Es lo que llaman tribalismo empático. Ya. Y esto puede llevarnos a favorecer a los nuestros, incluso si no es lo más justo para todos, o a sentir mucha pena por alguien cercano y poca por miles de desconocidos que sufren lejos. Claro. Además, está el sesgo de atractivo. Empatizamos más con la gente y con los animales, que nos parecen más guapos o monos. Y esto influye hasta en qué especies protegemos más. O sea que la empatía, que parece tan buena, nos puede llevar a tomar decisiones bastante poco racionales o incluso injustas. Exactamente. Por eso, algunos autores, como Paul Bloom, que menciona la fuente, proponen que quizá deberíamos cultivar más la compasión racional. Compasión racional. Sí, preocuparse por el bienestar de los demás y querer ayudar, pero basando la acción más en la razón, en evaluar qué es lo más efectivo y justo, y no tanto en dejarse llevar por el contagio emocional del momento, que es el que nos lleva a estos sesgos. Entiendo. Equilibrar corazón y cabeza, digamos. Algo así, para evitar las trampas de la emoción pura. ¿Y qué otras pegas o inconvenientes menciona la fuente? Pues está la famosa fatiga por compasión o estrés empático, sobre todo en gente que trabaja ayudando a otros. Sanitarios, terapeutas, trabajadores sociales. Claro. Estar todo el día expuesto al sufrimiento ajeno puede acabar quemando. Lleva al agotamiento, al burnout, a la ansiedad. Es necesario aprender a regular esa empatía, a poner límites para protegerse. Si no, te hundes con el otro. Exacto. También puede hacerte más crédulo, más fácil de engañar, se apelan a tus sentimientos. O puede usarse directamente para manipular, la falsa empatía para ganarse tu confianza. Ya. Y a veces demasiada empatía en el momento puede ser mala a largo plazo. El ejemplo típico son los padres que no ponen límites a los hijos por no hacerles sufrir en el momento, pero a la larga les perjudican. Tiene todo el sentido. Vaya cuadro complejo. Para ir terminando, la fuente da un repaso rápido a cómo se estudia y se aplica la empatía en campos muy distintos, muy brevemente. En filosofía, claro, en temas de ética, de moralidad, de cómo experimentamos el mundo junto a otros. En psicoterapia, es una herramienta básica en muchas escuelas. Fundamental, imagino. En negocios, cada vez más, para entender al cliente, para mejorar el ambiente de trabajo. Algunas empresas usan hasta realidad virtual para que sus empleados practiquen ponerse en el lugar de otros. ¿Realidad virtual? ¡Qué fuerte! Sí, para simular experiencias y perspectivas ajenas. También se estudia mucho en educación, cómo la empatía del profesor afecta a los alumnos, al ambiente en clase y, por supuesto, en la ficción. ¿La ficción? ¿Cómo encaja ahí? Pues la ficción es como un gimnasio para la empatía, ¿no? Nos permite meternos en la piel de personajes muy diferentes, vivir otras vidas.
Hay teorías interesantes, como la de Lynn Hunt, que dice que las novelas del siglo XVIII, al hacernos sentir lo que sentían otros, ayudaron a que se desarrollaran los derechos humanos. Anda, qué conexión más interesante. Y bueno, luego está la empatía como superpoder en los cómics o personajes muy empáticos en series y libros. La ficción explora mucho este tema. Queda claro que da para mucho. Pues sí. Si tuviéramos que resumir, diría que hemos visto que la empatía es, bueno, mucho más que ponerse en los zapatos del otro. Es una capacidad increíblemente rica y compleja, con esa doble cara, la de sentir con, afectiva, y la de entender al otro, cognitiva. Con raíces en nuestra biología, que se desarrolla, que compartimos con otros animales. Y con un potencial enorme para conectar y ayudar, sí, pero también con sus riesgos claros. Esos sesgos que nos pueden hacer injustos. El peligro de quemarnos, la posibilidad de que nos manipulen o de que manipulemos con ella. Entender toda esta complejidad, esta dualidad, yo creo que es lo fundamental. No se trata solo de decir hay que ser más empáticos y ya está, sino de ser conscientes de cómo funciona nuestra empatía, con sus luces y sus sombras. Quizás la reflexión final que nos deja este análisis es justo esa. Sabiendo que nuestra empatía es selectiva, que a veces nos juega malas pasadas o nos lleva por caminos sesgados, ¿cómo podemos cultivar una forma de preocuparnos por los demás que sea realmente efectiva, justa y además sostenible para nosotros mismos? ¿Podemos aspirar a esa compasión racional de la que hablábamos? Una que equilibre el sentimiento con la razón, para no caer en las trampas de la emoción pura. Ahí queda la pregunta, yo creo, para seguir dándole vueltas. Sin duda, una pregunta potente para cerrar. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo de la empatía. Ha sido fascinante. Hasta la próxima.